Para comenzar con este trabajo me gustaría mencionar algunos antecedentes de la economía mundial que se dan en el periodo de los años 80. El fin de la Segunda Guerra Mundial abre paso a una época de creciente intervinculación de las economías y mercados nacionales, que se expresa, entre otras cosas, en la expansión del comercio internacional a tasas superiores a la de la producción global, frenado a principios de los años 80 a causa de la violenta crisis económica capitalista que sacudió al mundo en 1981-1982. Así, luego de la caída de comienzos de los 80, el comercio internacional experimentó una lenta recuperación aproximadamente en 1986 y alcanzó los niveles que había tenido en los años 1980. No obstante, se reafirma la tendencia que pasa por los años 90 y llega hasta la actualidad. La combinación del libre comercio en el exterior, del proteccionismo interior y del control del dólar como dinero mundial significó para Estados Unidos el mejor de los mundos posibles, situación similar a la de Inglaterra a inicios del siglo XIX. La globalización de la economía mundial promovida por los Estados Unidos ha posibilitado la reestructuración de su economía y la reconquista de la hegemonía que compartía con Europa y con Japón en la década de los 80. Esta hegemonía compartida en estos años por Estados Unidos, Europa y Japón fue sintetizada como la triada. La reconquista de la hegemonía económica en la economía mundial por Estados Unidos es el fundamento de la hegemonía política expresada en la nueva política de la seguridad nacional. La nueva política de seguridad nacional se basa en la potencia económica de Estados Unidos y no en su debilidad. La globalización que caracteriza la actual etapa de la economía mundial en las 3 últimas décadas está asociada al funcionamiento más libre de los mercados. El neoliberalismo plantea que si los mercados funcionan libremente no se producirán crisis, incluso los llamados shocks externos que podrían provocar crisis en las economías nacionales según el liberalismo son neutralizados si se deja que los mercados funcionen libremente. En los últimos años, la economía mundial ha experimentado profundos cambios. Estos cambios han convertido un comercio puramente nacional en un comercio global, es decir, prácticamente un comercio en el que el mercado es todo el mundo. Entonces, es importante analizar a la globalización y a la liberación económica como las tendencias recientes en la economía mundial. Bien, los bajos costes de producción, como son mano de obra barata, normativas medioambientales, etcétera, han servido de impulso a las economías de algunos países en desarrollo. Se trata de los países emergentes como China, India y otros, que ya no solo exportan, sino que debido a la mejora de las rentas de parte de sus habitantes se ha convertido en mercados potencialmente interesantes. Estas nuevas economías han elevado la presión competitiva internacional hasta niveles nunca alcanzados. Las empresas están respondiendo y actuando a escala mundial, adquiriendo y utilizando recursos productivos ahí donde son más eficientes. En este contexto global vale la pena dar seguimiento al análisis de las economías de países en desarrollo con elevado potencial de crecimiento en el corto y mediano plazo, así como el análisis de las tendencias futuras en los mercados de los países con mayor crecimiento económico. En esta escena global, es importante no perder de vista las posibles amenazas de competencia en los mercados internacionales. Esta formación resulta de especial interés para empresas exportadoras, sobre todo para aquellas que están llevando a cabo un proceso de deslocalización en su producción, asociaciones y cámaras empresariales e instituciones públicas de fomento a la exportación. La estructura de poder mundial ha sufrido cambios significativos o bien suelen adoptar un enfoque que operaron en los últimos años. Desde los países en desarrollo, no obstante, se entiende en que la creciente participación de las economías emergentes obliga a un replanteo del diseño de los mecanismos de gobernanza económica mundial. Así, uno de los grandes desafíos de los países en desarrollo para los próximos años será justamente lograr que la arquitectura institucional económica de la posguerra comience a reflejar un mayor peso en la economía mundial y de esta manera se amolde a esta nueva configuración de poder económico mundial. Históricamente se han sucedido diferentes órdenes geopolíticos mundiales, liderados en cada periodo por una potencia que establece las normas internacionales aceptadas mayoritariamente por los demás estados.
Estados Unidos confirma la hegemonía y reorganiza el orden internacional de la Guerra Fría, que se desmorona con la caída del muro de Berlín. Entonces Estados Unidos pretende modificar la estructura geopolítica mundial e iniciar un nuevo orden de carácter unipolar. Esa táctica política se intensifica a partir del cambio del siglo. A pesar de los pocos años transcurridos, los resultados están siendo nefastos para la potencia norteamericana, que va perdiendo su capacidad de liderazgo cada vez más cuestionada por parte de estados y también de ciudadanos. Paralelamente, se van posicionando las diferentes potencias, especialmente China, de cara al próximo orden mundial que se avecina. El envejecimiento de la población y las migraciones suponen dos retos claves en las actuales sociedades latinoamericanas. Por otro lado, aún en las distintas fases, los tres países estudiados afrontan el reto del progresivo envejecimiento, pero aún con tasas de dependencia alejadas de los niveles de los países donde la segunda transición demográfica está más avanzada y el envejecimiento es una problemática más aguda. La dinámica demográfica del progresivo envejecimiento también está creando una creciente demanda de mano de obra extranjera, tanto por los puestos en el sector secundario que dejan de ser cubiertos por nativos, como por un aumento del sector de ciudadanos de personas mayores. En conclusión, podemos decir que la globalización económica puede ser definida como el proceso por el cual los mercados se liberalizan y se hacen más internacionales, se integran perdiendo sus características nacionales y locales, o si se quiere, perdiendo muchas de sus restricciones geográficas. La lucha contra la desigualdad y la pobreza ha de ser indisociable del proceso de globalización. La globalización no extiende la pobreza y la desigualdad en el mundo, pero sí las convierte en más perceptibles e insoportables, precisamente porque la globalización favorece el crecimiento económico. Resultaría inaceptable que no contribuyera a la equidad. La liberación económica se encuentra relacionada con el liberalismo y tiene como objetivo promover el desarrollo económico. Y bien, citando al autor Emilio Ontiveros en su libro Una nueva época, cabe resaltar la opinión que manifiesta a la alteración de la distribución del poder en las relaciones económicas globales. Las economías emergentes representan hoy la mitad de la economía global y sus compañías acaparan los puestos de liderazgo industrial mundial. En las próximas décadas, India será el país más grande en términos de población, China el mayor en producción y los Estados Unidos el más rico en términos de renta per cápita. Por primera vez hay más gente que vive en las ciudades que en el campo y son más los que sufren de obesidad que de hambre. En el mundo hay ya más estados fallidos que países gobernados por dictadores y están aumentando las desigualdades en la distribución de la renta mientras que decrece la pobreza. Entender al Estado como promotor del desarrollo económico-social sin duda visualiza un futuro con cierta incertidumbre. Es por ello que la necesidad de establecer ciertos parámetros acerca de sus actuaciones en los diferentes procesos en los que se ha visto inmerso nos lleva a entender y dar una aproximación más acercada acerca de los posibles escenarios que depara la economía del Estado en este mundo que cambia. El nacionalismo es un medio para comunicar el poder y una emoción política que junto a sus valores presenta peligros graves y evidentes como la desunión y el odio y el racismo. El mundo contemporáneo en el que surgen empresas globales y muros fronterizos, tecnologías incluyentes y gobiernos excluyentes se propone alternativas universales. Nacionalismos emergentes es un alto en el camino, una pausa para la necesaria reflexión en el mundo que cambia sin parar, sin tregua ni oportunidad para detenernos a mirar con atención lo que sucede a nuestro alrededor. La evolución histórica del Estado ha demostrado que existe una dualidad entre este y la economía, pues su interrelación obedece a un proceso dinámico y complejo. El desarrollo de la actividad económica está íntimamente ligado a la existencia del Estado. Para poder entender este proceso se deben dejar en claro dos conceptos clave.
economía y gestión, que servirán para dar sustento al Estado de su papel en las relaciones económicas sociales. El Estado y la gestión económica están íntimamente relacionados, pues por una parte se busca la utilización óptima de los recursos y por otra la mejora de las condiciones sociales en las que se encuentra la sociedad. Carlos Requena propone y cita: en este mundo que cambia, el nacionalismo es un medio para comunicar el poder y una emoción política que junto a sus valores y posibilidades presenta peligros tan graves y evidentes como la desunión y el odio y el racismo. El nacionalismo es un tema tan importante y universal que permite una visión panorámica de los cambios en el mundo actual, desde las grandes perspectivas ideológicas y geopolíticas hasta las tomas de decisión y de conciencia personales. Los agentes económicos son actores que intervienen en la economía bajo un determinado sistema económico. Un nuevo enfoque busca que los países profundicen sus relaciones comerciales en un contexto de apertura económica. En tal sentido, la estrategia de integración debe ser complementaria, como una serie de reformas estructurales necesarias para mejorar la competitividad de las economías en desarrollo. Ante dicho panorama, las economías deben buscar desarrollar ventajas competitivas que les permitan enfrentar exitosamente el comercio mundial. De acuerdo con este propósito, los países deben aprovechar las distintas etapas de la integración para exponer a sus aparatos productivos a una competencia cada vez más exigente. En este proceso de preparación paulatina, en un mundo tan competitivo como el que se está construyendo hoy día, la falta de credibilidad dificulta la acción libre de las fuerzas del mercado. La coordinación macroeconómica y normativa genera niveles altos de tensión y funcionamiento, genera niveles altos de tensión al funcionamiento del sistema. Y queda claro que la capacidad del sistema económico mundial para garantizar y mantener una solución multilateral está declinando. Ha concluido en que las fuerzas multilaterales plantean la necesidad de minimizar las tensiones y buscar la compatibilidad de los planes nacionales y regionales con los procesos internacionales. Sin embargo, mientras no se genere una gran confianza y credibilidad en una solución de tipo multilateral, difícilmente, y sobre todo las naciones en vías de desarrollo, podrán integrarse. Todo esto, para que funcione de manera más realista, debe partir de una nueva estructuración en el papel del Estado y la coordinación de políticas macroeconómicas y de tipo de cambio, la superación de las condiciones de vulnerabilidad financiera para movilizar recursos, desarrollo tecnológico, humano, ambiental, y todo ello para que exista una mejor integración. Bien, ahora hablaremos de la globalización y economía internacional, un análisis desde la perspectiva del desarrollo. Con respecto a la nueva economía mundial, la mayoría de los países de tercer mundo no han podido aprovecharlas efectivamente. ¿A qué me refiero? Cuando se analizan los avances reales en términos de crecimiento sostenido, reduciendo la pobreza y equilibrios externos, quedan claras las debilidades que enfrentan los países subdesarrollados. Lo anterior ha sido el resultado tanto de las características asumidas por el proceso de globalización como de los efectos adversos para la mayoría de los países de tercer mundo, derivados de la forma en que los mismos se han integrado a la nueva economía mundial. Se intenta así demostrar que dicho entorno internacional en condiciones de la actual economía globalizada no presupone necesariamente un condicionamiento externo positivo para los esfuerzos y la concreción de estrategias de desarrollo en el tercer mundo. No obstante, desde el inicio es importante advertir que a pesar de las adversas condiciones que con frecuencia enfrentan las economías subdesarrolladas, las mismas tienen ante sí hoy más que nunca el reto y la posibilidad de avanzar en la configuración de los consensos internos necesarios para estructurar políticas económicas nacionales que satisfagan los requerimientos básicos del desarrollo. El análisis de la actual dinámica de las relaciones económicas internacionales a finales del siglo XX
no puede desconocer el contexto global en el que las mismas se concretan. La globalización terminó con el que se intenta expresar tendencias y procesos y objetivos, pero también interpretaciones de la realidad, que difieren notablemente en función de las percepciones teóricas de las distintas concepciones involucradas. Entre los aspectos centrales que están en el debate actual sobre globalización sobresalen algunos que por su importancia para las relaciones económicas internacionales y las perspectivas de los países subdesarrollados, convendría señalar algunas cuestiones a modo de introducción que establecerían ciertos presupuestos y relaciones entre globalización y crecimiento de los países subdesarrollados y las relaciones económicas internacionales. Una de las ideas predominantes y además interesantes que acompaña a todo este discurso acerca de la globalización es que se refiere a cómo, como producto de este proceso, estamos en presencia de una nueva economía mundial, lo que se vincula directamente con la idea del pensamiento o la teorización neoliberal de un nuevo capitalismo. Aunque los cambios operados a nivel del sistema de economía mundial capitalista son novedosos e importantes, no hay evidencia que apoyen todavía la percepción de que la globalización es una nueva fase en la acumulación capitalista. En tanto no se ha modificado esencialmente la naturaleza del capitalismo, bien alabada o criticada, la globalización ha trastornado casi todos los compromisos sociales sobre los que se basa el equilibrio entre lo económico, político y social. Ha modificado profundamente la relación de las poblaciones con el espacio y el tiempo. La dispersión de los lugares de decisión económica ha debilitado la territorialidad, entendida como principio de control sobre los hombres y las cosas en un espacio delimitado por fronteras. En la nueva situación internacional se perfilan rasgos inusuales y, entre ellos cabe mencionar los siguientes, que es la concentración económica en unos pocos países o bloques comerciales. La economía se regionaliza, la base productiva real se achica cada vez más. Otra situación es concentración del poderío militar en determinados países o bloques, creación de los centros de poder. Vertiginosidad de los cambios tecnológicos, globalización y liberación de los mercados financieros. Una de las consecuencias es la volatilización del capital. Bien, ya casi para terminar, hemos mencionado brevemente algunos elementos muy importantes que nos ayudan a entender las relaciones internacionales en el mundo actual, la nueva correlación de fuerzas, el papel de los organismos y las organizaciones internacionales y como denominador común de todo esto los efectos cuantiosamente importantes de la globalización sobre las capacidades del Estado para ejercer la regularización y manejar su economía, su territorio, su población y sus relaciones con la sociedad civil, es decir, para ejercer soberanía. Solo me resta decir que desde mi punto de vista es tiempo de dar impulso en el plano teórico a estudios más profundos en esta materia que nos permita comprender los cambios actuales. Gracias.